Hello everyone, I hope you're doing fine. Remember that if you have any doubts, you can contact me via email or WhatsApp. And two friendly reminders y dos recordatorios. Recuerden que todas las respuestas deben ir escritas en inglés y que deben trabajar individualmente. The learning outcome for today's class is identify the affirmative and negative structures of the present continuous tense in sentences. El objetivo de la clase de hoy es identificar la forma afirmativa y negativa del tiempo presente continuo en oraciones. O sea, esto es un repaso de lo que nosotros ya hemos visto. Y aquí hay un repaso de lo que hemos visto en las dos guías anteriores y lo vamos a dividir en oraciones afirmativas y oraciones negativas como se muestra en este cuadro. Cuando nos referimos a I, o sea, yo, agregamos am y la forma ing del verbo. ¿Esto qué quiere decir con la forma ing del verbo? Es que yo al verbo le voy a agregar al final ing. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero hacer una oración negativa? En este caso vamos a agregar la palabra not, que me va a indicar la negación, entre am y el verbo con ing. ¿Qué pasa cuando nos referimos a he, o sea, un hombre, she, una mujer o it? En este caso, como nos estamos refiriendo a un hombre, una mujer, un objeto o un animal, ocupamos is y luego la forma ing del verbo. Y cuando queremos hacer una oración negativa, agregamos not entre el is y el verbo con ing. ¿Y qué pasa ahora cuando nos referimos a you, que significa tú o ustedes? Cuando ocupo we, que se refiere a nosotros o nosotras, o they, que me refiero a más de una persona, más de un objeto o más de un animal, en este caso, cuando es plural la persona, el objeto o el animal del que estamos hablando, agregamos are y la forma ing del verbo. Y en el caso de la oración negativa, agregamos el not entre el are y el verbo con ing. En cada una de las categorías aparece un ejemplo para que ustedes se puedan guiar. So, are you ready? Let's get started. Here you have two activities for you to practice. The first one says, underline or highlight the sentences in present continuous tense. Van a subrayar o destacar las oraciones en presente continuo. ¿Y cómo son las oraciones en presente continuo? Ahí en la instrucción se dice que va a tener am, is o are y luego el verbo terminado con ing. Aparece también un ejemplo que ya está destacado que dice it is raining. ¿Por qué tiene presente continuo? Porque tenemos el verbo to be is y el verbo terminado raining con ing. ¿Ya? Una pista. En el texto van a encontrar 9 oraciones más que van a tener presente continuo. Now, let's move on to the second activity. Ahora vamos a la segunda actividad. Transform the following affirmative sentences into negative sentences. Vamos a transformar las siguientes oraciones afirmativas a oraciones negativas. Entonces, chiquillos, nos vamos a guiar por el cuadro que aparece atrás y nosotros vamos a agregar la palabra not para indicar que es una oración negativa entre el verbo to be, que puede ser am, is o are, y el verbo con ing. También aparece un ejemplo para que ustedes se puedan guiar. And now we have our exit slip. Y aquí tenemos nuestro ticket de salida, que es lo más importante de la guía. We have two activities. Tenemos dos actividades. La primera dice, mira la imagen y asocia cada situación del 1 al 7 con la oración correcta. Dentro de esa imagen hay 7 situaciones que están del 1 al 7. Y nosotros tenemos que asociar cada una de estas situaciones con la oración correcta, ¿ya? Hay un ejemplo ya listo para ustedes, donde la oración dice, she's talking on the phone. Ella está hablando por teléfono. Entonces, buscamos en todas las imágenes y la única que representa esta oración es la número 4. Entonces, por eso en la línea puse el número 4. Ustedes con las siguientes van a identificar qué situación se está mostrando y van a asociarla con el número correspondiente. Y la segunda actividad dice, completa con el verbo to be, am not, is not o are not, más la forma ing del verbo entre paréntesis, ¿ya?
También les dejé un ejemplo y además les puse, por cada oración, chiquillos, tienen que haber dos grupos de palabras. La primera va a ser am not, is not o are not, y la segunda palabra va a ser el verbo entre paréntesis, que este verbo entre paréntesis va a ir sí o sí con ing. And that's all. Thank you for joining today's class. See you next week. Bye bye!